Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a la parte teórica de esta diplomatura. Espero que estén todos bien, espero que hayan pasado todos un buen fin de semana largo, extra large, que hemos tenido todos, y espero que estén descansados para retomar un poquito con todas las actividades de esta semana corta que vamos a tener. Con Francisco han tenido unos avances muy interesantes, me imagino para todos ustedes, el hecho de poder armar una ventana. No se aceleren, vamos a ir con calma. Recuerden, como les dice Francisco más de una vez, que esto es una introducción, después ya vamos a tener tiempo de interiorizar en todos estos temas, si alguien decide seguir por este camino. Por ahora, yo les cuento que vamos a empezar de ahora en más con el último módulo de trabajo, el último módulo de la diplomatura, que tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones web. Yo, por supuesto, como siempre, me voy a encargar de la parte teórica, y como algunos, la mayoría hace un tiempo o lo revisa todos los días, no sé, de acuerdo a la personalidad de cada uno, este es el contenido que está publicado en el link de la diplomatura. Dentro de los contenidos, algunos de estos, como el lenguaje de lo que es orientado a objetos, las características del lenguaje, variables de instancia, métodos de acceso, constructores. Muchos de estos contenidos ya más o menos los estamos familiarizando con la parte teórica, práctica, perdón, con Francisco, y otras cosas vamos a profundizar en la parte teórica para que de nuevo, en el momento que hagan la parte práctica, después entiendan con el teórico, o con el teórico entiendan mejor la parte práctica. Muchas veces nos va a pasar que empezamos a hacer algo sin saber o sin entender bien por qué lo hacemos así, y después cuando vamos adquiriendo prácticas, cuando vamos entendiendo por qué algunos errores no se solucionan de cierta forma, y las empezamos a ver que los podemos resolver de otra forma, entonces ahí empezamos a entender por qué tenemos que hacer las cosas con esas palabritas que nosotros le hemos nombrado un par de veces, que son las buenas prácticas de lo que es la programación orientada a objetos. Estos son algunos de los contenidos que esperemos lleguemos a verlos a todos, sobre todo la parte práctica. Por eso a veces Francisco pisa un poquito el acelerador, porque es mucho el contenido que se ha planteado dentro de la diplomatura y los tiempos siempre son escasos. Entonces es preferible poner un poquito el acelerador, apretar un poquito el acelerador para llegar a ver todos, y después, si sobra tiempo, empezar a profundizar en lo que haga falta, de manera más que podamos detectar que es más importante hacer más hincapié. Bueno, les queda esto como información. Les cuento que en la carpeta del módulo 3 hay una carpeta nueva que se llama clases teóricas, que ahí están todas, de todas las clases que hemos visto del módulo 2, todas las filminas o todas las presentaciones en PDF, para que ustedes tengan un material, aunque sea de ayuda a memoria, de lo que estuvimos viendo en la parte teórica. Obviamente que en el práctico es un poquito más complicado para Francisco armarles una presentación, porque por cuestiones obvias de que él les va mostrando por una cuestión de dinámica, y que a ustedes se les va a hacer mucho más fácil entender el código a medida que lo va haciendo. Entonces, por eso por ahí en la parte práctica es más difícil tener presentaciones de este tipo. Pero bueno, de la parte teórica van a encontrar con que tienen ahí disponible, ordenadito por clase, a medida que fuimos avanzando, los PDFs con
con todas las clases que tuvimos de teórico del módulo 2. Lo mismo, obviamente, voy a armar una carpeta para que tengan las presentaciones del módulo 3, a medida que vayamos avanzando. Y por ahí también yo por eso mismo, digamos, a algunas de las presentaciones le meto un poco más de texto como para que ustedes les quede un poquito más de documentación. Al no haber una documentación desarrollada específica para la diplomatura, por lo menos que tengan un poquito más de herramientas de ayuda a memoria en cuanto esté definido en las presentaciones. Vamos a arrancar con Java. Inicialmente, vamos a hacer un chiquitín de historia. No me quiero meter tampoco mucho en esto porque si ustedes googlean van a encontrar un montón de videos de YouTube que van a explicar mucho más lindo que yo la historia de Java, por qué surge. Pero en resumidas cuentas, en 1991, un grupo de ingenieros desarrollaron un lenguaje de programación que estaba más que todo destinado a lo que era electrodoméstico. ¿Qué pasó? Se encontraron con la limitación de que la variedad de hardware que había se les complicaba para hacer aplicaciones cortas, simples, con las limitaciones de memoria y de hardware que tenían los electrodomésticos, pero además ante la variedad y la realidad de evolución de la tecnología. Cuando terminaban un código, a lo mejor ya había otra versión de hardware y ya no les funcionaba más. Entonces de ahí surge la principal idea de crear un código neutro en donde, armando siempre un mismo código, después se pudiera correr sobre una máquina hipotética o una máquina virtual de Java. Entonces, eso hacía una conversión o una especie de enlace, y lograron así crear el principal lema de Java, podría decirse, que es escribir una vez, correr para siempre. O sea, que por más que vos escribir el código una sola vez, y después, con ese mismo código, poder ejecutarlo en cualquier máquina hipotética o máquina virtual. Eso fue año 1991, pero a pesar de toda esta idea revolucionaria, es como que no, en ninguna empresa de electrodomésticos le dieron mucho interés por este nuevo lenguaje. Entonces fue hasta los fines de 1995 en donde aparece realmente Java como lenguaje de programación de computadoras, específicamente diseñado para lo que era programación orientada a objetos. Y si bien todo su uso más destacado está sobre lo que es la web, hay una realidad de que yo puedo armar aplicaciones de Java para todo tipo de entornos, ya sea web, local, intranet, extranet, o internet, o lo que fuera. Eso es en cuanto al surgimiento del lenguaje, que en realidad fue a fines del 95. ¿Cómo funciona Java? Con esto de que la idea principal de Java era escribir una sola vez código y no preocuparme por lo que era el hardware, o lo que era, en dónde lo iba, en qué plataforma o en qué máquina lo iba a implementar, surge lo que son los IDEs. Entonces, primero, definirles que Java es compilado e interpretado. Y de ahí viene la explicación que les doy ahora. Ustedes como programadores van a utilizar un entorno de programación para hacer su código que se le llama IDE, que es lo que hoy ustedes están usando como Eclipse, que puede ser NetBeans, o incluso si ustedes quieren pueden hacer un archivo .java en bloc de notas. Pero bueno,
ya hay un montón de aplicaciones y un montón de entornos de ambiente de desarrollo integrado, que se le llama por eso IDE, que les brinda a ustedes, como programadores, todo un espacio de trabajo para crear código, y que va a ser almacenado, como ven en la imagen, en un archivo de formato .java. Eso, todas las herramientas ustedes usen el IDE que usen, lo que ustedes escriban en código se va a guardar en ese archivo de código formato .java. Y ahí aparece lo que es el compilador, y por eso nos dice que Java es compilado, porque el compilador lo que hace, para poder correr ese código y ejecutar ese programa que nosotros vamos creando, primero hay que compilarlo. Entonces lo agarra el compilador, que va a ser encargado de ¿qué? De revisar principalmente la sintaxis que nosotros estamos escribiendo, para que no tenga errores, y si es correcto ese código que nosotros le dijimos que compile, lo va a convertir y va a crear otro archivo compilado ya, sin errores, estoy segura que se ejecuta y funciona, pero con un formato .class. Entonces, ese archivo, que se denomina bytecode, una vez que está hecho ese archivo, yo ya lo tengo listo para ejecutarlo sobre la máquina virtual de Java, que es la responsable de interpretar ese archivo .class y que me funcione en cualquier computadora, en cualquier plataforma o en donde yo decida correr y utilizar ese código. Por eso se le dice que Java es compilado e interpretado. Hay muchos lenguajes de programación que son compilados y otros que son solamente interpretados. Esto es un poquito de historia que lo vamos a ver muy por arribita, no hoy, porque hoy nos vamos a enfocar en Java, pero bueno, hay distintas definiciones, distintos tipos de lenguajes, clasificaciones, pero bueno, dentro de las clasificaciones de los tipos de lenguajes que puede haber, Java es compilado e interpretado, y es por esto. Es porque si yo codifico el .java, lo compila, lo convierte a un .class, y después la máquina virtual de Java toma ese archivo y lo ejecuta, ese archivo puede ser interpretado por el hardware o la PC en la cual yo lo esté corriendo el programa. Eso es más o menos cómo funciona a grandes rasgos Java. Esto es para que entiendan un poquito la dinámica. Por supuesto que ustedes pueden investigar más, como Francisco les pide. Bueno, también si algún tema no les quedó bien claro cómo lo explico, bueno, tranquilamente pueden leer un poco más, hay un montón de material sobre esto. La máquina virtual de Java, ¿qué es lo que hace? Es una plataforma que, como bien explica ahí abajo, interpreta y ejecuta el código del usuario. Entonces, de nuevo, lo que hace es que yo, trabajando y programando con un entorno, me olvide y no me tenga que preocupar si mi código va a ser corrido en un entorno en Linux, o en Windows, o en lo que sea, porque yo solamente me preocupo de hacer como programador obviamente, me preocupo por hacer el .java. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo incluso generar, hacer la compilación y tener los .class, y después esos .class, como están codificados en un Unicode, que bueno, que ahí lo vamos a ver, puede ser interpretado por cualquier sistema operativo, siempre y cuando, por supuesto, tenga instalada la máquina virtual de Java. Entonces, sí puede, yo según
a ver, cuando ustedes hicieron la instalación, seguramente se instalaron alguna máquina virtual de Java, les preguntó qué sistema operativo tenían, entonces, de acuerdo a su sistema operativo o al tipo de PC que tengan, les ofrece y ustedes tienen que instalar, perdón, la máquina virtual de Java que corresponda a su equipo. Pero después, los puntos Java o los archivos de Java de código pueden recibirlos de cualquier usuario que esté programando en lo que sea. De hecho, Francisco, a diferencia nuestra, o por lo menos mía, él está utilizando otra plataforma, genera esos archivos, se los manda a ustedes y ustedes, sin importar el tipo de equipo que tengan o el tipo de sistema operativo que estén usando, lo van a poder ver porque en eso está la principal fortaleza de Java, que el código lo escribimos una vez y después, según la máquina virtual, la acomodamos y lo podemos correr en cualquier entorno. Esa es otra forma de ver para que ustedes le queden una imagen interpretativa de cómo funciona. Nosotros los que nos tenemos que preocupar es porque esto esté bien hecho y que cuando lo compilen me va a controlar principalmente la sintaxis y me cree de manera correcta el punto clave. Eso es la máquina virtual y Java. ¿Qué pasa? Aparecen dos grandes grupos de herramientas con respecto a lo que es el entorno de programación y el entorno de desarrollo, el entorno de desarrollo de programación y el entorno de ejecución, que a grandes rasgos se les llama JDK y JRE, que son dos cosas que también ustedes tienen que por lo menos saber de qué se trata. Disculpen si no es el tema más interesante de todo, pero bueno, hay que conocer, de eso se trata, que ustedes también tengan un conocimiento teórico de todo lo que es este mundo de Java, para que entiendan también por qué funcionan las cosas, cómo funcionan. En Java existen dos conjuntos de herramientas que que es lo que ustedes han instalado y que les permite a ustedes trabajar en el lenguaje orientado a objetos Java. JDK y JRE son los dos grandes grupos de herramientas, conjuntos de herramientas que se fueron armando a lo largo de los años para facilitarnos el trabajo principalmente a los programadores y a los diseñadores del sistema y a todos los que desarrollamos software. JDK es las herramientas de desarrollo para Java, de Java Development Kit. ¿Qué existe o cuáles son las herramientas que están ahí adentro? Ahí adentro está el compilador, que es lo que me va a convertir nuestro punto Java en punto class, y el cual después va a ser interpretado y ejecutado por la máquina virtual de Java. Y también dentro de todas estas herramientas, ¿qué es otra cosa que hay? El Javadoc, que el Javadoc es una herramienta muy interesante, que ya van a ver, que es el que genera la documentación de nuestro código. Si ustedes todos esos comentarios que por ahí Francisco les está haciendo escribir, o hay otra forma, por supuesto, que van a ir viendo de cómo documentar dentro del código parámetros, variables que ustedes vayan usando. Hay una manera de documentarlo que después genera la documentación para que ustedes puedan enviarle a un compañero, a su cliente o a quien sea que ustedes necesiten que vea, no el código, sino la documentación del código. No es lo mismo que yo les copie un texto, como ustedes a lo mejor nos están enviando a nosotros para que corrijamos, de todo el código completo, a la documentación, que en la documentación va a estar el nombre de la clase, los atributos que puede llegar a tener, los métodos que involucran cada clase, incluso si yo le escribo el código, qué es lo que hace cada método, qué es lo que tiene que saber a lo mejor mi jefe de lo que yo estoy desarrollando, qué clases estoy haciendo,
cuáles son los atributos que intervienen, cuáles son los métodos que estoy programando, sin necesidad de mandar el código puro, las líneas, digamos. Y hay otro dentro, bueno, eso es el java.org, y el JVisual DME, que también muestra, es otra herramienta que te muestra en detalle todo lo que se está corriendo actualmente en la máquina virtual de Java. Son las dos que más se destacan, pero hay un montón de herramientas que se desarrollaron y que están incluidas dentro del kit o de estas herramientas que son exclusivas para lo que es el desarrollo de Java. Y después está el entorno de ejecución, sobre el cual, digamos, el colchoncito sobre el cual va a funcionar el JDK, que es, como bien lo dice ahí en la imagen, el entorno de ejecución de Java. Que ahí está la máquina virtual de Java, que es la que va a interpretar todo lo que esté desarrollado, compilado, va a tomar esos archivos y los va a ejecutar para que realmente funcione dentro de cualquier entorno o dentro de cualquier hardware, siempre y cuando esté instalada la máquina virtual de Java que corresponda con ese entorno de trabajo que nosotros necesitamos. Pero, ¿cuál es la particularidad y cuál es la dependencia que existe a lo mejor entre estas dos cuestiones? De nuevo, yo si quiero, puedo abrir un bloc de notas, escribir código Java, tengo que estar ya muy afilada para escribir código Java, y lo puedo guardar como .java y hacer una clase con TXT, no me hace falta un entorno de desarrollo. Entonces yo, teniendo el entorno de ejecución instalado, puedo probar con algún archivo de texto sin tener ningún entorno, y siempre y cuando yo tenga instalado un entorno de ejecución, puedo tener Java. Lo que no voy a tener, obviamente, van a ser todas las herramientas IDE que me facilitan la vida y que hoy es impensado hacer programación sin un entorno de desarrollo. Pero se puede. Entonces, teniendo en cuenta eso, que podría decirse que el entorno de desarrollo está embebido o necesita del entorno de ejecución. Pero el entorno de ejecución no necesariamente depende de un entorno de desarrollo. Dicho esto, yo les podría decir que ustedes no van a poder instalar correctamente el JDK sin que tengan un JRE. O sea, no pueden tener un entorno de desarrollo sin tener como base el entorno de ejecución. Pero al revés, sí. Por eso siempre que uno va leyendo de instalar, primero hay que instalar la máquina virtual de Java que va a interpretar todo lo que yo escriba, y después tengo que, correspondiente a mi equipo, entonces yo si tengo un sistema operativo determinado, tengo que instalar con una versión determinada, tengo que instalar la máquina virtual de Java que va a funcionar sobre mi equipo, y después sí yo elijo el entorno de desarrollo que más me guste. Ustedes están usando Eclipse, puede ser NetBeans o puede ser todos los que hay hoy en día dando vueltas. De eso no hay ningún problema porque, de nuevo, todos generan el mismo archivo .java compilado, que lo que sí ustedes se tienen que preocupar por tener eh, el entorno de desarrollo, de ejecución bien instalado. Y después instalan el, el entorno de desarrollo, que de hecho pueden tener 2 o 3 instalados, no hay problema, pero máquina virtual van a tener que tener una. Pero yo puedo instalar, de hecho tengo instalado NetBeans, tengo instalado Eclipse, podés tener varios entornos de desarrollo instalados, que todos van a funcionar, pero máquina virtual y posiblemente tenga una, que se puede ir actualizando, pero tengo que tener la que funciona con mi equipo. Espero que haya quedado claro todo esto, porque por ahí
cuesta. Esto se lo muestro, por lo menos yo no me lo sé, no me interesa saberme todos estos paquetes, porque gracias a Dios hay un montón de gente que ya pensó en todas estas soluciones, y en este juego de ir viendo, de ir programando, de ir probando, de ir queriendo hacer cosas, uno va descubriendo y empieza a interiorizarse en lo que más usamos. De acuerdo a los niveles que uno va adquiriendo en cuanto a la programación y al desarrollo, nos vamos, digamos, interiorizando y capacitando cada vez más en todos los servicios y en todas las capas y en todas las librerías y en todo lo que ofrece Java hoy en día. Pero lo que sí tienen que entender es que de todo lo que es el lenguaje de Java, siempre, hoy ustedes deben estar trabajando con lo que es este pedacito nada más. Javadoc está acá, que todavía no lo han usado, lo otro ni les explico qué es lo que es, porque bueno, sí tenemos que tener en cuenta lo que es la máquina virtual, pero que ustedes vean que según esto, según esta gráfica, en la base de todo está la máquina virtual de Java, está el entorno de ejecución primero como base y después el JDK, que es el entorno de desarrollo. Entonces, así es más o menos la estructura que ustedes pueden encontrar en internet de lo que se trata Java. De nuevo, no estas cosas, ustedes van a ver la cantidad de librerías que hay, como puede ser Mat, bueno, hay un montón de cosas que uno va, va estudiando a demanda, podría decir. Es como querer estudiar, y si esto sí, me imagino que a alguno le debe haber pasado de que Excel no lo terminas de descubrir nunca. A medida que te van surgiendo problemas para solucionar con el Excel, y si el que trabaja, yo trabajo mucho con Excel porque mis usuarios o las personas a las cuales yo les brindo información, es la herramienta que mejor manejan, el usuario común, entonces muchos de los informes que ellos necesitan, se los paso en Excel. He descubierto, todavía lo sigo aprendiendo, y estamos hablando de Excel, ni siquiera de un lenguaje de programación. Así que imagínense lo que implica terminar de conocer todas las posibilidades y todo lo que podemos llegar a hacer en Java. Eh, es casi utópico pensar que vamos a conocer todo, pero sí saber que la mayoría de los problemas que queremos resolver en lo que es programación, vamos a encontrar una solución. Tenemos siempre que tener cuidado de cómo lo vamos a hacer. Características de Java, por supuesto, orientado a objetos. Todo lo que hay en Java son objetos. 99,9% son objetos, salvo algunos tipos de datos que vamos a ver. Es independiente de la plataforma. Todo esto esto es digamos, una conclusión de las características, pero ya se los vengo contando. Hay máquinas virtuales para diversas plataformas de hardware, compilado e interpretado. Todo el programa que nosotros compilamos se genera el bytecode, que es interpretado por la máquina virtual. Es robusto. ¿Qué es lo que tiene esto? Que hay un mecanismo de excepciones que me ayuda a mí a tomar decisiones sobre los errores que se generan. Gestiona la memoria automáticamente, porque la máquina virtual de Java, digamos, gestiona esto, hace la gestión de memoria, y hay un recolector de basura muy interesante que se encarga automáticamente de ir limpiando todos esos objetos que nosotros vamos inicializando y dejando de usar. Entonces hay un recolector de basura que también se encarga de administrar esa parte. Otra de las características es que acá, como en la parte teórica dice, no permite el uso de técnicas de programación inadecuadas. Esto
es cierto, pero ustedes tienen que saber de programación orientada a objetos, porque a ver, ustedes con Francisco están haciendo un proyecto con varias clases, en donde ahora están creando una interfaz, y ustedes quieren, en vez de renegar y empezar a pensar cómo hacen esas relaciones, de relacionar la película con el género y con la clasificación y ver dónde está la relación y cómo crean y entender el tipo de datos, ustedes tranquilamente podrían hacer una sola clase en mi proyecto, meter todo ahí, dentro de una misma clase, que no deja de ser una clase y que va a tener objetos funcionando ahí adentro, pero ustedes podrían hacer un sistema completo dentro de una clase. Eh, Mantenelo vos después a una cosa. Si está mal, no sería, a mí si me presentan un sistema todo metido dentro de una sola clase, y empiezo a dudar por lo menos de los conocimientos de lo que es la programación orientada a objetos de ese programador. Hay formas, pero la realidad es que yo puedo hacer lo que quiero con Java. Puedo programar mal, puedo tener malos hábitos, por supuesto. Pero por más que yo arme una sola clase con todo un sistema completo adentro y conecte todo mediante funciones adentro, que haga un sistema estructurado, esa clase va a crear objetos. Entonces, no hay manera de que yo no tenga objetos si me dedico a programar en Java. Multihilos, que va a soportar la parte de que pues yo puedo tener varios voids, digamos, por los cuales se va a ejecutar el programa de manera paralela, y a la vez yo los puedo comunicar, que eso también lo van viendo lo van a ir viendo en la parte práctica. Cliente-servidor, yo puedo crear aplicaciones que puedan funcionar tanto del lado del cliente como del lado de los servidores. Tiene esa también es importante eso. Tiene mecanismos de seguridad, que hay un gestor de seguridad, que también no vamos a ahondar mucho, pero bueno, administra los recursos del sistema y me cuida un poquito de que no meta la pata y no me pase de los límites. Entonces hay un mínimo de gestor de seguridad que por lo menos me va a advertir. Y hay herramientas de documentación, que es lo que le decía antes, que es la creación automática de una documentación asociada. Estas son algunas de las principales características de Java. Lo que es la sintaxis, ya se están habituando, pero bueno, ustedes tienen que conocer que ese código que ustedes escriben, cuando lo guardan, se hace este punto Java. Cuando ustedes lo compilan, se me convierte en códigos Unicode, que es la codificación de 16 bits que soporta casi todos los idiomas del mundo. Entonces cuando se hace esa conversión al punto class, que está codificado, me despreocupo porque es muy raro que exista algún lugar en donde no lo pueda después implementar. Tengo que tener cuidado en Java porque es muy tipificado, entonces hay diferencias entre las mayúsculas y las minúsculas. Si ustedes una variable la escriben de una forma y después le agregan un acento, una minúscula o una mayúscula, no es la misma variable. Cada línea de código tiene que terminar con un punto y coma, y ahí, pero cuando encuentren la línea roja, lo primero que tienen que controlar, puntos y comas. Y lo otro, bueno, una instrucción puede abarcar más de una línea, y lo otro que a veces nos genera algunos líos, son el tema de que cada bloque de código comienza comienza y termina con una llave. Entonces, lo que tienen los entornos de desarrollo hoy en día es que si yo me paro en la última llave, seguramente me va a decir de dónde viene, a cuál corresponde, de manera en sintaxis. Entonces, si abrí una llave o me falta una, o tengo un bloque, un if metido en un lugar donde no tiene que estar, seguramente eso me va a ayudar a darme cuenta en dónde, por qué no me ejecuta bien o por qué me está tirando error. Pero eso es medianamente las grandes características, las principales cosas que tiene Java en lo que es la sintaxis, que ustedes ya por supuesto que lo vienen
lo vienen masticando y lo vienen viendo, porque por suerte ya vienen trabajando muy bien en lo que es la parte práctica. Hay tres tipos de variables disponibles: los tipos básicos, que no son objetos, por eso les decía que el 99,9% son objetos. Después hay algunos tipos básicos de variables que yo puedo crear, que no son objetos: arreglos o vectores, y las clases o interfaces. Los tipos de datos primitivos tiene que ver principalmente con va a ir cambiando en el tipo de dato, obviamente, que yo puedo crear, el rango, y, por ejemplo, ustedes pueden ver que cuando yo los declaro, se escribe la primera letra con minúscula. Boolean, ya lo han usado. El byte se usa poco porque es bueno, es el más chiquito. Hay casos puntuales en los cuales usar el byte o el short. Por lo general empiezan a aparecer, cuando nosotros empezamos a trabajar, el int, el long, float, doble y char. ¿Por qué les dicen datos primitivos? Y cuando ustedes quieran declarar un tipo de datos de esta tabla, la primera letra es con minúscula. Y si se fijan, por ejemplo, acá no está el string, porque ya el tipo de dato string no es primitivo. El único dato que aparece como primitivo es el char, que es un carácter o un símbolo. Si yo quiero armar una cadena, ya la tengo que pensar como no es, no sé, pero la puedo pensar como una clase string. Ya estoy hablando de una clase string. Si se fijan, ahí tampoco está como tipo de dato primitivo un array o un vector, porque eso sí, ya son clases que tienen dentro objetos que yo puedo ir armando y trabajando. Por eso, cuando ustedes crean un objeto, una variable del tipo string, cuando tipean esa variable y presionan el punto, se le despliegan un montón de métodos que están dentro de la clase string, o dentro de la clase eh, integer, que también lo están usando, o dentro de la clase, bueno, hay varios tipos de datos. Las listas también, o los array lists también, son clases que tienen, cada una de esas clases tienen métodos que yo puedo usar cuando declaro un tipo de dato de ese estilo. Este tipo de dato primitivo no tiene métodos, no son clases, son variables puras. Por ahí esa es la mejor explicación de lo que es la diferencia entre tipo de dato primitivo y los string, interject y otro tipo de datos. Otra cosa importante es el manejo de excepciones, que esto les doy hoy un pantallazo, pero ya vamos, esto sí, vamos a verlo más a fondo. Pero lo más importante que ustedes tienen que saber como introducción es que el mejor momento para lo que es la detección de errores es mediante la compilación. ¿Qué pasa? El compilador, ¿qué limitación tiene? Solamente me detecta, o los principales errores que me va a detectar a mí son los de sintaxis. Si hay otro tipo de errores, van a surgir siempre en el momento de ejecución de los programas. Por eso a veces se van a encontrar con que no pueden compilar porque les falta un punto y coma, o porque hay una variable que primero la declararon con la primera en minúscula y después abajo la quisieron usar con mayúscula. Entonces no les va a compilar porque le está detectando en una primera instancia errores de sintaxis. Pero otros errores se detectan en la parte en lo que es la ejecución. Y bueno, y Java tiene todo un manejo de esas excepciones, incluso de algunos errores que me van a provocar que se me deje de ejecutar el programa, y yo le puedo decir qué hace cuando se encuentra con ese tipo de excepciones o errores. Pero ahí
todo un proceso que también yo puedo trabajar y puedo programar y puedo decidir como programador qué se hace en qué casos y qué hacer en otros casos. Pero me ayuda mucho todo este manejo de excepciones porque no siempre quiero que mi programa se deje de ejecutar. Y lo último que vamos a ver como introducción es la API de Java. Que lo que la API de Java principalmente contiene es toda la interfaz para lo que es la programación de aplicación. Y que es todo lo que a lo largo de los años, desde el 95 que les dije que se empezó a implementar este lenguaje de programación, los creadores o muchas veces colaboradores de Java brindan a todos los programadores para que nos facilitemos el trabajo de crear código a la hora de desarrollar todo lo que es las aplicaciones Java. Hay dos grupos grandes de librería, como es Java, JavaX, que contienen grupos de librerías que a su vez contienen grupos de librerías. Como pueden ver, ustedes ya, por ejemplo, deben haber importado el Java Util Scanner para poder utilizar la clase Scanner o crear objetos de la clase Scanner. Para eso, como los métodos de la clase Scanner están dentro de una librería especial, ustedes la tienen que importar. De esa forma van a ir conociendo un montón, que esto también lo van a ir conociendo, porque cuando yo creo algo en Java, por ejemplo, si ustedes hacen al revés, en vez de importar la librería, el Java Util Scanner, para poder, y después crean el objeto Scanner. Si ustedes directamente lo crean primero, Java les va a sugerir, no, para que fíjate, todos los métodos de esa clase que vos querés crear están dentro de esta librería. Traete ese paquete y traete ese paquete de clases con todos los métodos para poder crear y usar ese objeto de manera correcta. Entonces Java siempre nos está sugiriendo que algunas opciones, que yo puedo elegir otras, pero te va sugiriendo soluciones en cuanto a lo que es el manejo de la API y de todo lo que es este conjunto de herramientas, librerías, clases, para facilitarnos. Por darles un ejemplo, la librería MAT tiene un montón de funciones matemáticas que yo puedo utilizar, pero puedo no usarla. Si no conozco que hay una librería, entonces yo a lo mejor quiero crear un método para calcular el logaritmo y lo puedo hacer manualmente, o puedo directamente fijarme que debe haber algún método que me calcule el logaritmo de un número y lo use, le uso como parámetro el número que le quiero calcular y me lo calcula solo. Lo mismo con el número pi. Si yo quiero calcular el radio de un círculo calcular la circunferencia o algún cálculo en los círculos que por lo general involucra el número pi, puedo multiplicar el radio por 3,1416 o puedo multiplicar el radio por pi, que está dentro de Java, ya con un número extenso de decimales, y obviamente va a ser más exacto. Entonces esas cosas son las que voy conociendo de a poco, y que voy usando y que voy diciendo, ah, mira qué bueno que está esto dentro de tal librería. De la misma forma que le mostré lo anterior, todas esas capas de Java, tampoco tiene sentido que se pongan a leer o a estudiar todo lo que hay y todas las librerías que hay dentro de Java, porque hay algunas que no las van a usar nunca, por lo general son siempre las mismas. Pero bueno, ahí les queda un poquito, les queda un poquito la descripción de las más comunes, como pueden ser lang, util, y bueno, mat, que SQL y un montón.
Hay varias teorías de por qué también existe un paquete de JavaX en donde empiezan a aparecer las interfaces gráficas y algunas de los paquetes que a mí me van a permitir gestionar y trabajar con imágenes, o lo que es la criptografía. Hay varias teorías de por qué están separadas, pero bueno, alguna es de las que algunos navegadores no soportaban ya todo lo que era el paquete de Java, entonces se arma un JavaX, y otros dicen que, bueno, hay varias teorías que ustedes pueden buscar. Pero lo que ustedes pueden saber es que, de acuerdo a la herramienta que yo quiero utilizar, si yo quiero usar los JPaint, que son los paneles básicos de Java para armar una pantallita, tengo que usar el JavaX para poder manejar este paquete de algún paquete de librerías con lo que son las interfaces gráficas en vez de poner el Java punto. Pero bueno, eso lo vamos descubriendo a medida que vamos necesitando, y hay cosas que de nuevo no usan nunca y hay cosas que nos habituamos porque nos sirven todos los días. Haciendo un pasito más en lo que es el Javadoc, que es una herramienta de nuevo muy interesante para que ustedes se acostumbren desde un principio a usarla, sobre todo si empiezan a trabajar en esto, en lo cual genera una documentación en HTML. Entonces ustedes envían una página web, y en lo cual lo más importante es que no van a mostrar código, sino que van a mostrar información o documentación del código. Como pueden ver acá en la imagen, a grandes rasgos, yo puedo decirles y mandarles documentación de mi clase jugador, en la cual le digo que hay hay una clase que se llama jugador, que va a tener un constructor, que yo les voy a decir qué parámetros, acá les puedo decir qué parámetros necesitas vos para crear un objeto de la clase jugador, los métodos que están involucrados con la descripción del método, que por ejemplo acá hay un método que dice calcular edad, que calcula la edad del jugador de acuerdo a la fecha de nacimiento. Y hay otro método que devuelve un tipo booleano que dice pierde participar por su edad. Entonces, de acuerdo a la edad, me comprueba si el jugador está habilitado para jugar o no. Esto es lo que ustedes pueden mandar y generar con la herramienta Javadoc, por eso se le da importancia a la documentación del código, que no tiene que ver con la documentación que estuvimos viendo de UML. Esa es otra documentación. Esto es lo que ustedes tipean en Java cuando hacen métodos y clases. Por hoy, eso es todo lo que quiero que vean de lo que es el teórico. Les voy a hacer una propuesta de práctico para que les sirva a ustedes para medirse. No es obligatorio, no quiero que le den prioridad a esto, quiero que le den prioridad al práctico de Francisco, pero esto que quiero que lean detenidamente, ahora le vamos a dar una lectura rápida, pero quiero que ustedes lo lean detenidamente, es un enunciado para que vean si están entendiendo bien lo que es el teórico del paradigma orientado a objetos. Entonces, yo les voy a leer un enunciado que es la presentación, digamos, una propuesta de un caso de estudio. Cuando uno estudia un tipo de estas carreras, cuando uno tiene que armar el diagrama de clases, cuando uno tiene que pensar en cómo va a estar diagramado ese sistema, se encuentran con enunciados como estos, en el cual se detalla el funcionamiento de un negocio. Yo les voy a leer, y lo que quiero que hagan con este texto es que ustedes para la próxima clase, antes de empezar la clase, por lo menos, como para que se midan ustedes. No me tienen que mandar nada, no quiero que hagan nada más que
identificar lo que ustedes se imaginan que podrían ser clases dentro de un sistema para desarrollar para este caso de estudio. El caso de estudio dice así: una pizzería de la ciudad ofrece a sus clientes una amplia variedad de pizzas de fabricación propia de varios tamaños, 8, 10 y 12 porciones. Los clientes tienen a disposición un menú que describe para cada una de las variedades nombres, ingredientes y precios según el tamaño y el tipo de la pizza, que puede ser a la piedra, a la parrilla o de molde. Los clientes realizan sus pedidos en el mostrador. El pedido tiene que contener el nombre del cliente para poder llamarlo por su nombre cuando esté listo, la cantidad de pizza, el tamaño, la variedad, la fecha del pedido, la hora en la que el pedido debe entregarse y la demora estimada informada al cliente. El pedido va a la cocina y cuando está preparado se informa al que lo tomó para que se genere la factura correspondiente y se le entregue el pedido al cliente. El dueño de la pizzería ha manifestado la necesidad de acceder al menos a la siguiente información: las variedades y tipos de pizza más pedidas por los clientes, en ingresos, la recaudación por periodo de tiempo, y los pedidos, cantidad y monto por periodo de tiempo. ¿Qué es lo que yo quiero en un rato? Que se sienten y lean 2 o 3 veces este enunciado, o una vez, las que sean necesarias, que me listen y para la próxima clase tengan en mano una listita de las clases que ustedes podrían identificar. Hablando mal y pronto, los objetos que van a necesitar. Les voy a dar una sola pista. Son 9, 10 clases las que deberían identificar. Quiero que lo hagan por un solo motivo. Primero, para que se den cuenta que puede llegar a haber tantas soluciones como programadores. Y si nos pudiéramos conectar de manera online y en vivo, seguramente nos vamos a encontrar con que lo que yo propongo como solución de las clases, ustedes van a encontrar otras, o van a encontrar que algunas clases van a estar metidas, van a decir, ay no, pero yo esta clase pensé que estaba metida dentro de esta. Entonces, esas cosas pasan en los equipos de desarrollo de software. Cuando empieza a haber pensamientos diferentes, cuando uno interpreta las cosas de manera diferente, uno identifica las clases que yo no entendí, o que no interpreté, o que me parece que no hacen falta. Entonces ahí arranca el trabajo. Yo les pido que para la próxima clase, no quiero que me armen un diagrama de clases, ya después eso se los voy a también, vamos a ver, pero la tarea de ustedes no es crear un diagrama de clases con atributos, métodos, ustedes eso lo reciben y ustedes como programadores tienen que saber interpretar. Pero está bueno que para que nos midamos y ustedes entiendan o sepan medirse si interpretaron bien la definición de objeto y clase dentro de la programación orientada a objetos, que puedan tomar este enunciado y hacer una listita de clases. Son 9. Nada más. No tienen que programar nada. Ya después, si quieren, yo les propongo algunos ejercicios para que tengan ustedes para practicar. De estos vamos a seguir avanzando. Yo les voy a dar como propuesta de solución un listado de clases con atributos, métodos y las relaciones para que el que quiera y tenga tiempo pueda practicar, pero el práctico fuerte lo tiene Francisco. Siempre recuerden que primero tienen que hacer lo que les pide Francisco, porque ahí está lo que es la parte fuerte y que es cómo van avanzando, y yo dentro de lo que es el teórico les vamos a ir un ratito avanzando para saber si ustedes entienden principalmente lo que es la identificación de clases y objetos.
Lo que más me interesa es que no confundan algo que puede ser un atributo de una clase como una clase. Ese es el principal desafío, de que, por decirle un ejemplo, eh, que, a ver, no les quiero dar demasiadas pistas para que ustedes lo piensen, pero a veces pasa que algo que puede ser una variable, uno lo identifica como clase. Y después cuando empieza a desarrollar la clase se da cuenta que no tiene ningún dato, que no tiene método, no tiene comportamiento. Entonces ahí, una vez que avancé, me doy cuenta que digo, no, esto no tiene nada, está vacío. Tiene que ser una variable o un atributo dentro de otra clase. Entonces, eh, para los que creamos, digamos, y los que pensamos los sistemas, eh, esta es una de las formas de empezar a educarnos y empezar a trabajar en lo que es la identificación de clases y objetos que voy a necesitar en la ejecución de mi sistema. Entonces les dejo eso como inquietud para los que quieran pensarlo. Si no, de nuevo, no lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo la clase que viene les voy a proponer, les voy a mostrar el diagrama de clase que se ofrece como solución para que un ratito lo vayamos viendo cómo se avanza y les quede a ustedes una propuesta para empezar a hacer un proyecto nuevo en Java. Pero de nuevo les repito, no es obligatorio, es solamente para que ustedes se midan si denle bolilla a todo lo que Francisco le está avanzando en lo que es la parte práctica. Los despido, espero terminen muy bien la tarde. Una vez más, gracias por acompañarnos, gracias por seguir y los veo el martes que viene.